La anciana surgió detrás de mí en la fila del mercado como una sombra diminuta, encorvada, envuelta en un abrigo gastado que había conocido épocas mejores. Cuando su tarjeta fue rechazada por tercera ocasión, el empleado exhaló con fastidio mientras la cola se extendía. Algo en su mirada hundida, el temblor de sus manos buscando monedas en un bolso desgastado, me atravesó el corazón. ¿Yo cubro sus compras?, dije sin pensarlo, pasando mi tarjeta antes de arrepentirme. La anciana clavó sus ojos en los míos como si pudiera leer mi alma. Se aproximó tanto que percibí su perfume antiguo a lavanda y murmuró con voz quebrada, pero apremiante: «Cuando tu esposo se marche, no toques la escarcha del patio». Después se esfumó entre los pasillos antes de que pudiera exigir explicaciones. Permanecí inmóvil, sosteniendo la bolsa mientras el cajero aguardaba impaciente. La advertencia retumbaba en mi cabeza como campana funeraria. Mi esposo, la escarcha. ¿Cómo sabía que estaba casada? No portaba anillo. Lo había extraviado años atrás y Ricardo jamás lo repuso. Un gasto innecesario, había sentenciado. Y precisamente la noche anterior había caído una nevada inusual, la primera del invierno, cubriendo nuestro patio con 15 centímetros de blanco inmaculado. Recorrí cada pasillo del mercado buscándola con desesperación creciente. Necesitaba respuestas, comprender, pero había desvanecido como vapor, como si nunca hubiera existido. Interrogué al cajero, a los guardias, revisé el estacionamiento. Nadie la vio salir. Era como si el aire la hubiera tragado. Conduje a casa, en estado de confusión, las palabras de la anciana reproduciéndose sin cesar. Mi hogar, una construcción de 2 niveles en las afueras, rodeada de árboles, y un aislamiento que alguna vez pareció romántico, pero que ahora, a mis 64 años, simplemente resultaba solitario, apareció ante mí, envuelta en esa escarcha que supuestamente no debía tocar. Ricardo, mi esposo de 4 décadas, estaba en el cobertizo cuando llegué, organizando herramientas con esa meticulosidad obsesiva que siempre lo había caracterizado. A sus 67 años, continuaba siendo un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con ese bigote canoso que nunca se afeitó, y ojos que podían ser cálidos o gélidos dependiendo de su ánimo. «Tardaste mucho», comentó sin mirarme, acomodando una pala contra el muro. Una pala. Mi estómago se contrajo inexplicablemente. Había mucha gente. Mentí cargando las bolsas hacia la cocina. No mencioné a la anciana. Algo me indicaba que no debía. Esa noche Ricardo estuvo extraño, más silencioso de lo habitual, observando constantemente por la ventana hacia el patio nevado. Cenamos en silencio, algo común en nuestro matrimonio, que se había transformado más en compañerismo que en amor hace años. Pero había algo distinto en ese silencio. Era denso, expectante, como la calma antes del temporal. ¿Tienes planes para mañana?, preguntó súbitamente mientras yo lavaba los platos, los de siempre. ¿Por qué? Debo ir al centro. Un asunto pendiente. Probablemente regrese después del anochecer. Mi corazón se aceleró. Cuando tu esposo se marche, había dicho la anciana. ¿Cómo podía haberlo sabido? Está bien, respondí manteniendo mi voz neutral. Estaré bien aquí. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama junto a Ricardo, escuchando su respiración profunda y acompasada, observando por la ventana del dormitorio hacia el patio iluminado por la luna. La escarcha brillaba con resplandor fantasmal, prístina e inmaculada, hermosa y de algún modo siniestra. A las 3 de la madrugada, Ricardo se incorporó. Creyó que dormía, pero lo observé entre pestañas entrecerradas mientras se vestía en silencio. Pantalones gruesos, botas pesadas, su chaqueta de invierno. Luego abandonó la habitación. Aguardé 5 minutos antes de levantarme y seguirlo. Desde la ventana de la sala, lo contemplé en el patio trasero, plantado frente a la zona, donde la nieve era más profunda, mirando fijamente hacia abajo como si calculara algo. Portaba una linterna que proyectaba sombras extrañas. Permaneció ahí 20 minutos, inmóvil, antes de regresar finalmente a la casa. Y yo, temblando detrás de las cortinas, supe con certeza absoluta que la anciana tenía razón. Algo terrible estaba sepultado bajo la escarcha de mi patio, y mi esposo lo sabía. El amanecer llegó con lentitud tortuosa. No había dormido más después de observar a Ricardo en el patio a las 3 de la madrugada.
Permanecí acostada, rígida, escuchando cada movimiento, cada respiración, cada crujido de la casa. Ricardo estaba inusualmente animado durante el desayuno. Salgo a las 9, anunció untando mantequilla en su tostada con movimientos precisos. No me esperes para almorzar. Regresaré tarde. ¿Qué asunto pendiente? Pregunté intentando sonar casualmente interesada. Ricardo se había retirado hace 3 años de su trabajo en construcción. Rara vez tenía asuntos pendientes. Un antiguo cliente quiere consultar sobre una remodelación. Nada relevante. Su respuesta fue demasiado veloz, demasiado ensayada. A las 9 en punto lo observé subir a su camioneta y alejarse por el sendero de entrada. Esperé hasta que el sonido del motor se desvaneció completamente antes de actuar. Luego, con el corazón latiendo salvajemente, me coloqué mi abrigo más grueso, guantes, botas, y salí por la puerta trasera hacia el patio. La nieve crujía bajo mis pies. El aire estaba helado, mi aliento formaba nubes blancas. El patio trasero era amplio, bordeado por árboles desnudos que se extendían hacia el cielo gris. Y ahí, exactamente donde Ricardo había estado plantado la noche anterior, la nieve parecía diferente. No era evidente a primera vista, pero al aproximarse, se notaba que el área había sido perturbada y luego cuidadosamente alisada, como si alguien hubiera cavado y después intentado ocultar las marcas. Me detuve a 3 metros de distancia, recordando la advertencia de la anciana. No toques la escarcha. ¿Pero por qué? ¿Qué ocultaba? Caminé alrededor del área perturbada, estudiándola desde diferentes ángulos. Era un rectángulo de aproximadamente 2 metros por 1, el tamaño de... No podía pensar eso. No quería pensarlo. Pero una vez que el pensamiento entró en mi mente, no pude expulsarlo. Un rectángulo del tamaño de una sepultura. Corrí de vuelta a la casa, la náusea subiendo por mi garganta. Esto era ridículo. Ricardo era mi esposo, el hombre con quien había compartido 4 décadas. Habíamos criado a 2 hijos juntos, Lucía y Daniel, ahora adultos con sus propias familias en otras ciudades. Habíamos sobrevivido peleas, reconciliaciones, pérdidas y enfermedades. Éramos normales, aburridos incluso, ¿verdad? Me serví agua con manos temblorosas, necesitaba calmarme. Estaba dejando que la advertencia extraña de una desconocida me volviera paranoica. Pero entonces mis ojos cayeron sobre el periódico de ayer, todavía sobre la mesa. Un titular me capturó la atención. Continúa búsqueda de mujer desaparecida. Lo leí con creciente horror. Marta Salinas, 58 años, había desaparecido hace 5 días. Última vez vista saliendo del mercado, el mismo mercado donde había conocido a la anciana. La fotografía mostraba una mujer sonriente con cabello castaño y ojos amables. Y algo sobre ella me resultaba familiar. Busqué en mi memoria tratando de ubicar dónde la había visto. Luego recordé, había sido hace 2 meses, en el banco. Ricardo y yo hacíamos un depósito cuando esta mujer se aproximó. Ricardo había dicho, su rostro iluminándose. Dios mío, hace años que no te veo. La expresión de Ricardo había sido extraña. Sorpresa, pánico y luego una sonrisa forzada. Marta, qué coincidencia. Habían conversado brevemente mientras yo esperaba incómodamente al lado. Cuando le pregunté a Ricardo sobre ella, había sido evasivo. Solo una antigua conocida. Nada importante. Y ahora Marta Salinas estaba desaparecida. Y había nieve, recién perturbada, en mi patio. Y mi esposo había salido misteriosamente por todo el día. Pasé la siguiente hora registrando la casa. No sabía exactamente qué buscaba, pero si Ricardo ocultaba algo, necesitaba encontrarlo antes de que regresara. Comencé por su estudio, ese cuarto al que rara vez entraba porque él siempre insistía en que necesitaba su espacio privado. El escritorio estaba cerrado con llave. En 4 décadas de matrimonio nunca había intentado abrirlo. Respetaba su privacidad. Pero ahora, con manos temblorosas, busqué la llave que sabía guardaba en una lata de café vieja en el cobertizo. Un escondite que pensaba yo desconocía, pero que había descubierto años atrás por accidente. Dentro del cajón encontré documentos normales, facturas antiguas, garantías, fotografías de los niños cuando eran pequeños. Pero en el fondo, debajo de todo, había una carpeta manila sin etiqueta. La abrí. Recortes de periódico, docenas de ellos, amarillentos por el tiempo. Todo sobre mujeres desaparecidas. 5 en total, abarcando los últimos 15 años, mujeres entre 45 y 60 años. Todas habían desaparecido sin rastro.
y en cada recorte Ricardo había marcado fechas con lápiz rojo. Revisé las fechas marcadas, cada una correspondía a 1 o 2 días después de que la mujer desapareció, y junto a cada fecha Ricardo había escrito una palabra. Completado. La náusea me golpeó con tal fuerza que tuve que sentarme. El teléfono sonó, haciéndome casi tirar la carpeta. Era un número desconocido, contesté con voz temblorosa. Señora Vargas, era una voz de mujer mayor, débil. Necesito que me escuche cuidadosamente. No tiene mucho tiempo. ¿Quién es usted? Pero en mi corazón ya lo sabía. La mujer del mercado. Escúcheme. Esa nieve en su patio cubre evidencia que lo inculpará. Pero si la toca ahora, contaminará la escena. Necesita llamar a la policía, pero primero debe asegurarse de que él no pueda destruir las pruebas. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Quién es usted? Eso no importa ahora. Lo que importa es que Marta Salinas está bajo esa nieve. Y no es la primera. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerlo. Marta Salinas, la mujer del banco, estaba muerta en mi patio, sepultada por mi esposo. Corrí al baño y vomité. Después, sentada en el piso frío, lloré. No lágrimas suaves, sino sollozos convulsivos que me sacudían entera. 40 años. 40 años compartiendo lecho con un monstruo, criando hijos con él, cocinando sus comidas, lavando su ropa, creyendo que lo conocía. Pero entonces el shock dio paso a algo más frío, más duro, furia. Me levanté, me lavé la cara y regresé al estudio. Tomé fotografías de cada recorte con mi teléfono. Luego volví a colocar todo exactamente como estaba y cerré el cajón con llave. Necesitaba más evidencia antes de llamar a la policía. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Busca en el sótano, detrás de la caldera. El sótano. Rara vez bajaba ahí. Era territorio de Ricardo, donde guardaba sus herramientas. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía. El sótano olía a tierra húmeda y metal. La caldera estaba en la esquina más lejana. Detrás de ella había una pared de madera contrachapada que siempre había estado ahí. Pero ahora, mirándola con nuevos ojos, noté bisagras pequeñas en un lado. No era una pared, era una puerta disimulada. Con manos temblorosas, empujé el panel. Se abrió con un chirrido revelando un espacio pequeño. Y dentro cajas. 5 cajas de cartón, cada una etiquetada con un año. Los años de los recortes, los años de las desapariciones. Abrí la primera caja, con dedos entumecidos. Dentro había una billetera de mujer con identificación, joyas, un collar, aretes, un anillo de compromiso, fotografías, y algo que me hizo vomitar nuevamente. Un mechón de cabello atado con una cinta rosada. Trofeos. Eran trofeos de sus víctimas. Abrí cada caja encontrando lo mismo, objetos personales, identificaciones, joyas, 5 mujeres, 5 vidas robadas. Y en la última caja encontré algo que heló mi sangre, un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía de Ricardo. Dentro había una sola fotografía, yo, tomada recientemente comprando en el mercado. La misma visita en que había conocido a la anciana, y escrito detrás de la foto con lápiz rojo, una sola palabra. Próxima. La fotografía cayó de mis manos, yo era la próxima. El pánico me paralizó durante varios segundos, luego la supervivencia tomó el control. Fotografié cada caja, cada objeto. Envié todo a mi correo, a Lucía, a Daniel. Escribí un mensaje: si algo me pasa, abran estos archivos y llamen a la policía inmediatamente. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Ricardo dijo que regresaría después de las 6. 4 horas para actuar. Mi teléfono vibró nuevamente. 5 y el café del centro. Mesa del fondo. Tenemos que hablar. El café estaba a 20 minutos. Era un riesgo salir, pero necesitaba respuestas. Y ahí, en la mesa del fondo, estaba la anciana del mercado. Pero ahora, viéndola bajo mejor luz, noté detalles que había perdido. La forma de sus ojos, la curva de su mandíbula. Me senté frente a ella. ¿Quién es usted? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Mi nombre es Teresa, Teresa Gómez. Mi hermana mayor, Sofía, desapareció hace 15 años. La policía nunca la encontró. Pero yo sabía que nunca nos habría abandonado así. ¿Cómo descubrió mi esposo? Pasé 15 años investigando, siguiendo cada pista. Sofía desapareció después de conocer a un hombre. Lo describió como callado pero encantador. Contraté investigadores. Me costó todo. Y finalmente, hace 6 meses, lo encontré. ¿Por qué no acudió la policía?
Lo hice, no tenían evidencia física, solo circunstancias. Me dijeron que estaba obsesionada. 5. Y a Marta Salinas hablar con tu esposo en el banco hace 2 meses. Reconocí el patrón inmediatamente. Traté de advertirla, pero no me creyó. Días después desapareció. Y luego negó. Tengo un contacto en la policía, continuó Teresa, el detective Campos. Le envié las fotos que reenviaste. Están preparando una orden de cateo ahora mismo, pero necesitan tiempo. Y necesitan que Ricardo no sospeche. Pasamos horas planificando. Teresa me entrenó en actuar natural. Me dio un dispositivo de pánico y un teléfono secundario. Regresé a casa a las 5:30. Cuando Ricardo entró a las 6, sonreí. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Él me estudió por un momento, bien. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Me sentí un poco mareada, así que descansé. Deberías cuidarte más, dijo. Y el tono de preocupación en su voz me heló la sangre. Cenamos en silencio, pero esta vez yo observaba cada uno de sus movimientos, las manos que habían arrebatado 5 vidas cortando su comida con precisión, la manera en que miraba ocasionalmente hacia el patio donde Marta Salinas yacía sepultada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada segundo se arrastraba como eternidad mientras yacía, junto a Ricardo, el dispositivo de pánico bajo mi almohada. A las 2 de la madrugada, Ricardo se levantó. Fingí dormir mientras él se vestía y bajaba las escaleras. Luego, el crujido de la puerta trasera. Miré por la ventana. Ricardo estaba en el patio otra vez, junto al área donde había enterrado a Marta. Llevaba una linterna y una pala. Presioné el botón de pánico 3 veces. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje del detective Campos. Unidades en camino, manténgase dentro. Pero entonces vi algo que me heló. Ricardo observaba la nieve que comenzaba a derretirse en los bordes. Su lenguaje corporal estaba tenso, agitado. Se giró abruptamente hacia la casa, sus ojos buscando las ventanas. Me alejé rápidamente. ¿Pero me había visto? Escuché la puerta trasera abrirse, sus pasos en las escaleras. Me metí en la cama, cerrando los ojos. La puerta del dormitorio se abrió. Sentí su presencia junto a la cama, observándome. Pasaron segundos interminables. Luego sentí su mano en mi hombro. Elena, actué como si despertara. ¿Qué pasa? ¿Has estado despierta? No. ¿Por qué? Pensé que escuché algo afuera. Fui a revisar. ¿Está todo bien? Él no respondió inmediatamente. Sí, vuelve a dormir, pero no se acostó. Escuché sus pasos yendo hacia el estudio, el sonido de un cajón siendo abierto, el cajón donde guardaba los recortes, luego pasos rápidos bajando las escaleras hacia el sótano, las cajas. Iba a revisar las cajas. Envié un mensaje urgente al detective Campos. Está revisando su escondite. Sospecha algo. La respuesta fue inmediata. 5 minutos. Oficial, en puerta trasera. No se mueva. Pero entonces escuché algo aterrador, el sonido de cajas siendo arrastradas. Ricardo estaba destruyendo evidencia. No podía permitirlo, no después de que 5 mujeres habían muerto. Bajé las escaleras silenciosamente. Ricardo, llamé. ¿Qué estás haciendo? Se congeló. Cuando se giró hacia mí, su expresión era algo que nunca había visto en 4 décadas. Pánico puro, seguido rápidamente por algo más aterrador. Cálculo frío. Elena, deberías estar durmiendo. No podía dormir. Bajé otro escalón observando las cajas abiertas. ¿Qué es todo esto? Nada que te concierna. Su voz había cambiado. Vuelve arriba. Son esas billeteras de mujer. Ricardo, ¿por qué tienes? Te dije que volvieras arriba. Dio un paso hacia mí. No hasta que me digas qué está pasando. Algo se rompió en su expresión. ¿Realmente quieres saber, Elena, después de 4 décadas viviendo en la ignorancia? Sí, quiero la verdad. Él rió. Un sonido sin humor. La verdad es que has compartido tu vida con un monstruo. Esas mujeres, 5 de ellas están muertas porque yo las maté, y tú ibas a ser la próxima. Escuchar la confesión directa casi me hizo colapsar. ¿Por qué? Porque puedo. Porque es el único momento que me siento realmente vivo. Y yo, tu esposa de 4 décadas, madre de tus hijos, especialmente tú. ¿Se acercó más? Ha sido la cadena más pesada. 4 décadas fingiendo ser el esposo amoroso. ¿Sabes cuánto autocontrol ha tomado no matarte todos estos años? El detective Campos sabe todo, dije jugando mi última carta. Fotografié todo. Ya lo envié a la policía. Su rostro palideció, luego enrojeció de furia. ¿Qué hiciste? Justicia. Para Sofía, para Marta, para todas ellas. Y para mí.
Se lanzó hacia mí, pero en ese momento las puertas explotaron. Oficiales entraron desde todas las direcciones. Ricardo Vargas, policía, manos donde podamos verlas. Ricardo se congeló rodeado. Sus ojos encontraron los míos y en ellos vi odio puro. Esto no termina aquí, siseó. Sí termina, dije firmemente. Ahora mismo. Lo esposaron mientras él vociferaba amenazas. Teresa entró corriendo, abrazándome mientras yo finalmente me permitía temblar. El detective Campos, un hombre de unos 50 años con expresión seria, se aproximó. Señora Vargas, fue increíblemente valiente. Conseguimos la confesión completa en audio. Nunca va a salir de prisión. 3 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras el juez leía la sentencia. Ricardo Vargas, por los cargos de 5 asesinatos en primer grado e intento de asesinato, lo sentencio a 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó sellando su destino. A mi lado estaban Lucía y Daniel, mis hijos, devastados por la revelación, pero eventualmente forzados a aceptar la verdad irrefutable. Al otro lado estaba Teresa, quien había llorado cuando los restos de Sofía fueron finalmente identificados. Después de 15 años, su hermana finalmente tendría un entierro apropiado. Vendí la casa. No podía vivir ahí después de saber lo que había sucedido en ese patio. Con el dinero compré un apartamento pequeño cerca del mar, un lugar limpio, sin historia, donde podía empezar de nuevo. A mis 64 años aprendí a vivir sola por primera vez. Aprendí que no necesitaba un esposo para definirme. Aprendí que la fuerza que había usado para sobrevivir 4 décadas junto a un monstruo era la misma que me permitiría reconstruir. Teresa y yo fundamos una organización para ayudar a familias de víctimas. El proyecto Sofía lo llamamos. Una tarde, 6 meses después del juicio, visitamos el cementerio donde las víctimas finalmente descansaban. Dejamos flores en cada tumba. Gracias, dijo Teresa tomando mi mano, por ayudarme a darle justicia a mi hermana. ¿Tú salvaste mi vida?, respondí. Me advertiste cuando nadie más lo habría hecho. Esa noche, sola en mi apartamento frente al mar, escribí en mi diario. Hoy el juez selló el destino de Ricardo, pero hace meses yo sellé el mío. Elegí vivir, elegí luchar, elegí la verdad sobre la comodidad de la ignorancia. A los 64 años, mi vida apenas comienza. Y esta vez la vivo por mí. Cerré el diario y miré hacia el océano. Las olas rompían en la orilla, interminables, eternas, cada una lavando lo anterior, trayendo algo nuevo. Así era yo ahora, renovada, libre, finalmente completamente viva. Y en algún lugar, en una celda de prisión, Ricardo pasaría cada día restante de su existencia pagando por lo que hizo. Justicia. No perfecta, pero real. Y para 5 mujeres que no pudieron contarlo, yo contaría su historia una y otra vez, hasta que el mundo nunca las olvidará. Este era mi propósito ahora, mi nuevo amanecer.